Bien, vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Amado Padre Celestial que moras en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo y glorioso nombre nuevamente en esta mañana, pidiéndote, Señor, que estés en medio nuestro en la presentación de este tema y que, como te pedimos ahorita, podamos salir completamente edificados, que podamos sentir que tu presencia está en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Como la introducción a este tema, vamos a presentarles el relato del llamado de Eliseo. Les dije, Primera de Reyes. Y vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice allí, el Señor le dijo, obviamente a Elías, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria. Unge a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la región de Abermeula. Lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y leo el 18. Yo conservaré en Israel 7,000 fieles que no doblaron rodilla ante Baal, ni sus bocas lo besaron. Versículo 19. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él estaba con la 12ª yunta. Pasó Elías ante él y echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó los bueyes, fue corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y enseguida te seguiré. Elías le dijo, ve y vuelve. ¿Acaso yo te lo impido? Entonces Eliseo se volvió de en pos de Elías, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo que comiese, y después se levantó, fue tras Elías y le servía. Este pasaje obviamente nos indica que Eliseo era agricultor y que fue encontrado por Elías mientras él araba la tierra. Pero cuando él recibió el llamado de Elías, ¿qué hizo? Dejó el empleo de agricultor y se fue a cumplir la misión que el Señor le había llamado a realizar. Lo que nosotros vemos en este pasaje es un punto muy importante. ¿Con qué aran los bueyes? ¿Con qué aran? ¿Ah? Tienen un arado, ¿verdad? Pero para ellos arar se les pone ¿qué? Un yugo. ¿Y él tenía cuántas yuntas? 12. Así que estaban enyugados todos esos bueyes. Pero finalmente rompió las yuntas de bueyes. Los separó, ¿verdad? Liberó los bueyes, cogió la última, la 12ª yunta de bueyes. ¿Qué hizo de acuerdo con el relato? Mató esos bueyes. Entendemos, aunque la lectura no lo dice directamente, él hizo un sacrificio. Respondió con un sacrificio al llamado de Dios para ser profeta. Y no solamente hizo el sacrificio, sino que de las carnes ofrecidas a Dios, entonces, ¿qué más hizo? Las repartió en el pueblo, a la gente, ¿verdad? Así que también eso tiene un simbolismo. El repartir la carne de ese sacrificio
nos está indicando también, ¿verdad?, que Él ahora como profeta iba a darles de la misma manera que les dio ese pan simbolizado en carne, le iba a dar también el pan de la vida a un pueblo. Por favor, vamos a comenzar con las diapositivas. El tema que nosotros tenemos hoy es el yugo de Jesús. Todos sabemos lo que es un yugo, ¿verdad? ¿Dónde se pone el yugo? ¿Dónde? En el cuello, ¿verdad? ¿Cerquita de qué? De la cabeza. El yugo de Jesús. Hoy vamos a entender cuál es ese yugo y qué significado tiene el yugo de Jesús para nuestras vidas. Cuando pasamos por los campos y valles sembrados, es muy frecuente observar a algún agricultor arando la tierra con una o más yuntas, ¿verdad? En el libro Primera de Reyes, que acabamos de leer el pasaje, leemos que Elías recibió instrucciones para llamar, ¿verdad?, a Eliseo a su ministerio y para que fuera a Abel-Meula, eso es una región donde vivía Eliseo, para que lo ungiera como su sucesor. Cuando llegó al lugar, encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él estaba en la 12ª. Pasó Elías ante él, echó sobre él su manto. El echarle el manto es la designación, ¿verdad?, de ese sucesor para seguir realizando el ministerio que el profeta habría de terminar, porque sabíamos nosotros que Dios lo había llamado para irse con él al cielo. Entonces él dejó los bueyes, se fue corriendo en pos de Elías, le pidió despedirse de sus padres. Elías accedió al pedido de Eliseo, el cual regresó y tomó un par de bueyes, los mató, con la madera del arado y del yugo coció la carne y la dio al pueblo que comiese. Esta fue una clara señal del fin de su vida como agricultor y el inicio de su ministerio profético. En otras palabras, dejó el yugo, dejó el arado de los bueyes para echarse sobre sí otro yugo de mayor importancia y relevancia, que no es otro que el yugo de Jesús. En Mateo 11, 28, 30 leemos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos se sienten cansados en esta mañana? Ni uno. Siempre hay cansados, ¿verdad? Siempre hay personas que pasan una semana demasiado ajetreada, demasiado pesada, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay un día que uno puede respirar. Gloria a Dios. Pero a todos los que hoy, aún en nuestro día de descanso, tenemos sentimientos de agobiedad, estamos cansados, estamos trabajados y en cierta medida también con un poquito de angustia y de preocupación, el Señor nos llama en esta mañana y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Son las paradojas de Jesús, las contradicciones, aparentes contradicciones, ¿verdad? Porque un yugo en la cabeza ¿es algo cómodo? ¿Es algo cómodo un yugo en la cabeza? No. ¿Es algo liviano un yugo en la cabeza? Cuando es de esa madera fuerte, de roble o de caoba o de pino. Pero sin embargo, Él nos llama en esta mañana a que llevemos su yugo y nos da las cualidades de ese yugo. Dice que mi yugo es ¿qué? Fácil, es decir, fácil de cargar, y ligera mi carga.
Ligera quiere decir liviana. ¿Cómo un yugo puede ser liviano? ¿Cómo un yugo puede ser ligero? ¿Cómo un yugo puede ser fácil de llevar? Pero el yugo de Jesús sí es fácil de llevar. Muchos piensan que no y todavía no han llevado el yugo de Jesús. Pero en esta mañana esperamos que podamos entender lo que es el yugo de Jesús para que todos nosotros estemos dispuestos a llevarlo. ¿A quiénes invita Jesús a llevar su yugo? Primero, a todos los que estamos cargados y fatigados. ¿Quién de nosotros no está cargado ni fatigado con las circunstancias y problemas de la vida? Con las enfermedades de nuestros hijos y de nuestros familiares, con la falta de empleo y con tantas y tantas situaciones que nos producen angustia y ansiedad. Jesús nos invita en esta mañana a todos los angustiados, a todos los preocupados, a los que tienen sus esperanzas perdidas, a los enfermos del cuerpo y del espíritu, a los que tratan de llenar el vacío de sus almas con goces terrenales. A todos nos invita Jesús, porque todos estamos agobiados con cargas que solamente Él, Jesús, puede quitar de nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Que Jesús puede quitar nuestras cargas. A veces no las quita por nuestra incredulidad. Si nosotros tuviéramos confianza en Jesús, si nosotros creyéramos de corazón que Jesús tiene poder para transformar nuestras vidas y solucionar todos nuestros problemas, nuestras vidas serían completamente diferentes. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Y si estamos solos para llevarla, finalmente nos aplastará y nos destruirá. Pero hay buenas noticias. En Isaías 53:6 leemos: todos nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos? Todos somos entes, seres descarriados y desviados. Cada cual se desvió, se apartó por su camino. Pero Jehová, ¿qué dice ahí? En letra mayúscula, cargó en él el pecado de todos nosotros. Si Cristo cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros, entonces la carga del pecado en nosotros tiene que ser liviana. Porque quien está llevando la carga, ¿quién es? Él es el que está llevando esa carga. Así que si nosotros depositamos nuestros pecados en Jesús, ¿cómo nos vamos a sentir? Livianos, ¿verdad? Livianos. Y ese sentimiento de estar livianos, como si flotáramos en una nube, nos da una sensación de paz, nos da una sensación de tranquilidad y serenidad. Y solamente Cristo puede dar esa experiencia a aquellos que depositan sus cargas, especialmente sus pecados, los depositan sobre Él. Jehová, el Padre, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Es interesante esto. El Padre cargó en Jesús. Puso en Jesús el pecado de todos nosotros. Pero ¿quién lo cargó? ¿Quién lo cargó? Cristo, ¿verdad? El Padre le pone la carga, pero Él es el que la carga. Así que Él es el que lleva esa carga. Él está llevando el yugo nuestro para que nuestro yugo pueda ser liviano y pueda ser ligera la carga. Nuestra carga de pecado fue puesta sobre Jesús. Mientras permanezcamos lejos de Jesús, continuaremos llevando esa pesada carga, la cual, si no la ponemos sobre su cuerpo, finalmente acabará con nosotros. 2 veces acabará con nosotros. Porque el pecado nos lleva a la muerte temporera. ¿Sí o no? Sí.
El pecado nos lleva a la muerte temporera y a veces acelera la muerte. Pero también nos lleva a la perdición eterna, a la muerte eterna. A esa sí es que hay que cogerle miedo, ¿verdad? Pero tenemos una solución: depositar nuestra carga de iniquidad y de maldad. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y pregunto en esta mañana, ¿cómo nosotros depositamos la carga de nuestro pecado sobre Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Arrepintiéndonos y ¿qué más? Y confesándole a Él nuestra pecaminosidad y, por último, creyendo que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Jesús anhela darnos descanso físico. Jesús desea darnos descanso mental, descanso espiritual. Desea quitar nuestras congojas y nuestros pesares. Nos invita a contarle y a confiarle todas nuestras cuitas y pesares, porque nos lleva en su corazón y en su pensamiento. Se conduele de todo aquel que se vuelve a Él y le acepta como su Salvador. ¿Tiene deseo Jesús de perdonar? ¿Qué ustedes creen? ¿Tiene deseo Jesús de perdonar? Claro que sí. Si Él estuvo dispuesto a morir para podernos perdonar a nosotros. Imagínense cuando un pecador se arrepiente, ¿cómo se siente Jesús? Gozoso, lleno de alegría, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente y va a Él a confesarle sus faltas y sus pecados y a buscar poder para mantenerse limpio en Cristo Jesús. Jesús conoce en carne propia nuestras debilidades y todas nuestras necesidades. Conoce nuestras tentaciones, porque Él fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados, pero con la diferencia de que Él no cayó en la tentación. Mantuvo una vida completamente de fidelidad a Dios y nunca cometió pecado. Pero pasó por todas las cosas que cualquier ser humano puede pasar. Así que su experiencia nos sirve a nosotros porque Él nos entiende y nos comprende. Y cuando nosotros vamos a Él, Él está en la gran y mejor disposición para perdonar nuestros pecados. A todo el que reconozca su incapacidad, su debilidad, su impotencia y confíe en Él, le serán dadas fuerzas de lo alto para obtener en Jesús grandes victorias. Leemos en Isaías 40:31 un versículo que la mayor parte de ustedes conocen, ¿verdad? Los que esperan y confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como águilas. Correrán, ¿camino a dónde? Camino al cielo. No se cansarán. Caminarán por la senda angosta, por la senda empinada, espinosa, difícil y estrecha, pero no se fatigarán por cansancio. El Señor les da las fuerzas para que puedan vivir vidas victoriosas. ¿Cuál es la condición? Llevar su yugo, aceptar su yugo en nuestra vida. Él quiere que entendamos y comprendamos que si aceptamos su yugo, Él nos va a librar de la tentación, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso lo dice Hebreos 2:18. Él nos fortalecerá con su gracia y poder para resistir las acechanzas del enemigo de las almas. Es interesante, ¿verdad? Porque mientras Jesús busca que todos nosotros nos arrepintamos y vayamos a Él para obtener su salvación, hay un enemigo que tiene la tercera parte de los ángeles del cielo trabajando para que ninguno de nosotros se salve. Así que imagínense ustedes, la oposición es tan grande que solamente el poder de Cristo
puede hacernos a nosotros victoriosos. Pero gloria a Dios porque lo tenemos, ¿verdad? Él nos curará. Recuerda que Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿En qué tiempo dice ahí que hemos sido sanados o curados? ¿En qué tiempo? Pasado, presente, futuro. Pasado. ¿Por qué les hago la pregunta? Les hago la pregunta porque hace más de 2000 años que ya Jesús solucionó nuestros problemas. Hace más de 2000 años que ya la herida que nosotros podamos tener, que nos obstaculiza para alcanzar la vida eterna, Él ya la cerró y la sanó. Por eso habla el profeta Elías, vivió casi 800 años antes de Cristo, y lo que hizo Cristo o lo que iba a hacer Cristo, Él lo presentó como si estuviera en el pasado. Por su llaga fuimos pasado, nosotros curados. Si estamos enfermos, en sus alas traerá salud a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Pero tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que creerlo. Lo que impide que Dios se manifieste en nuestra vida es la incredulidad. Porque nosotros nos pasamos leyendo la Escritura y la leemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero, ¿qué hemos creído de lo que dice ahí? Especialmente la obra de Jesús en el ser humano, la obra del Espíritu Santo en el ser humano. ¿Qué hemos creído de lo que dice la palabra? Nosotros tenemos que creer toda la palabra, hermanos. Para que el poder de la palabra pueda manifestarse, necesitamos esa palabra que tiene 2 letras. Fe. Fe. Tenemos que confiar en las promesas del cielo para que sean una realidad en nuestra vida. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo que Jesús nos invita a llevar? En el deseado de todas las gentes, en la página 296, allí leemos cuál es el yugo que Jesús nos invita a llevar. Él dice, la ley de Dios revelada en el Edén y proclamada en el Sinaí. ¿Cuál fue la ley que se proclamó en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. Dice, escrita en el corazón bajo el nuevo pacto, ¿es el qué? El yugo que une al obrero humano con la voluntad de Dios. El yugo que el Señor quiere que nosotros llevemos es el sometimiento. Los bueyes se les pone el yugo ¿para qué? Para someterlos, ¿verdad? Después que ese yugo está puesto, ellos mansamente aran la tierra, ¿sí o no? ¿Verdad? El yugo es el elemento que somete. Cuando nosotros nos sometemos a los mandamientos de Dios, entonces Dios tiene una obra que realizar en nosotros, de ponernos a nosotros en un estado de paz, de tranquilidad, de serenidad, de gozo y felicidad. Cuando vivimos en obediencia, hermanos, claro, obediencia por la fe. No es la obediencia de la suficiencia propia, es la obediencia que es producto de la fe. Porque si nosotros obedecemos es porque creemos, y especialmente las promesas de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros somos obedientes, las promesas de Dios se hacen realidad también en nuestra vida. Así como el buey enyugado no hace su voluntad, sino que manso y humilde hace la voluntad del que lo dirige, de la misma manera, aquel que recibe el yugo de Jesús
también mansa y humildemente hace su voluntad. Es decir, el que hace la voluntad de Jesús ha recibido su yugo y lo ha puesto sobre sus hombros. Y ese yugo es pesado o es liviano. Oremos, hermanos, para que podamos disfrutar el gozo de la obediencia, para que podamos disfrutar la paz de ser obedientes, para que podamos disfrutar la serenidad del que sabe que está haciendo la voluntad de Dios, no con su fuerza, sino con la fuerza del Espíritu. Pidamos a Dios por eso. Y veremos que realmente el yugo de Dios tiene una carga ligera, liviana y fácil de llevar. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Vamos a volver otra vez. La ley de Dios revelada en el Edén y proclamada en el Sinaí, ¿escrita dónde? ¿Escrita dónde? Hermanos, nosotros tenemos que orar mucho para que el Espíritu de Dios ponga los mandamientos, ¿dónde? En el corazón. Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo en esta mañana, hermanos. Tenemos que orar mucho, pedirlo de todo corazón, que el Señor ponga sus mandamientos en el corazón de cada uno de nosotros. Porque cuando el Espíritu ponga sus mandamientos en el corazón de cada uno de nosotros, a nosotros no se nos va a hacer difícil obedecer los mandamientos. Surgirán espontánea y naturalmente de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevad nuestro yugo, dice Jesús. Pidamos que el Espíritu Santo ponga ese yugo en nosotros. Y gozaremos. Hermano, no hay experiencia más hermosa. El saber que si Cristo viene hoy, nosotros nos iremos con Él al cielo. No hay experiencia más gozosa, hermanos. Usted no tiene preocupación. Que venga cuando venga, yo me voy con Él. Esa es la experiencia que tenemos que tener todos. ¿Por qué, hermanos? ¿Está Cristo a las puertas? Sí, Cristo está a las puertas. Y nosotros todavía no tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no lo hemos pedido. El Espíritu Santo está deseoso de estar en nosotros y sembrar esos mandamientos para siempre aquí. ¿Qué nos dice Jeremías? No está en la pantalla, hermanos. Pero miren lo que dice Jeremías 31. (31:31). ¿Lo tienen? Digan amén si lo tienen. Vienen días, pasado, presente o futuro. Futuro. Claro, obviamente, esto se cumplió, pero va a tener otro cumplimiento. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. ¿Cuál es la casa de Jacob y de Judá hoy? ¿Cuál es la casa de Jacob y de Judá hoy? La iglesia adventista del séptimo día. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mi ley, ¿dónde? En sus mentes. La escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios. Y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. ¿Cuándo la iglesia adventista va a ser genuina y verdaderamente el pueblo de Dios? Cuando cada uno de nosotros tenga la ley puesta por el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestros corazones. El control. Pásamelas por allá, por favor. Debemos ser imitadores de Cristo. Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Jesús llevó voluntariamente el yugo de su Padre, que era ¿qué? Hacer su voluntad. ¿Dónde está revelada la voluntad de Dios para nosotros? En los mandamientos está la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y qué hizo Jesús con el yugo de su Padre? ¿Se lo puso o no se lo puso? Claro que se lo puso, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros nos pongamos el yugo de Jesús. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ¿qué? Me ha agradado, y tu ley está en medio de ¿qué? De mis entrañas. Podría decir en medio de mi corazón, o podría decir en mi corazón. Vamos a explicar ese versículo es hermoso, hermanos. ¿Quién escribió ese salmo? David. Pero sin embargo, David no está hablando de su experiencia. David está profetizando la experiencia de Jesús. Los versículos anteriores a ese versículo que estamos citando, dice, sacrificio y ofrenda ya no te agradaron. Estaba cansado Dios ya de tanto sacrificio que hacían los israelitas, pero sus corazones no eran circuncidados. Y entonces dice, me preparaste cuerpo. En otras palabras, me encarnaste. Vine a este mundo encarnado. ¿Y qué dice? En el envoltorio del libro. En el envoltorio del libro de Salmos. Ustedes saben lo que es el envoltorio. Ustedes han visto las sillas de playa. Después que uno las cierra, ¿las mete en qué? En una bolsita, ¿verdad? Pues los rollos se guardaban en bolsitas. El libro de Salmos estaba en un envoltorio. Y ya en el envoltorio mismo estaba escrito, de mí, dice Jesús. Ya en el envoltorio nada más ya estaba escrito, de mí, ¿verdad? Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En otras palabras, estaba profetizado que Jesús vendría a este mundo y le agradaría hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Ya se había profetizado que él iba a vivir completamente en armonía con la voluntad de Dios, porque la ley estaba ¿dónde? ¿En tablas de piedra? No, estaba ¿en quién? En el corazón de Jesús. Y si la ley estaba en el corazón de Jesús, ¿puede estar en el corazón de nosotros? Es promesa. Pidamos esa promesa para que la obediencia sea algo que fluya, algo que salga de nosotros naturalmente, que no sea un esfuerzo, sino que gozosamente nosotros le demos obediencia a Dios. David dice que Jesús se agradó de llevar el yugo de su Padre en medio de sus entrañas. Es decir, en lo más profundo de su ser, Jesús sembró en su interior la ley de su Padre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Que siembre Jesús también
esa misma ley en cada uno de nuestros corazones. Ese es el yugo de Jesús, hermanos. Jesús vino a este mundo para ejemplificar lo que los seres humanos debemos hacer para vencer el enemigo y sentarnos con Cristo en su trono. Como cabeza de la humanidad, Cristo vivió una vida perfecta y coherente, en plena conformidad con la voluntad del Padre Celestial. Su mente y su corazón siempre estuvieron dirigidos por este pensamiento: no sea hecha mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Hermanos, que esa también sea nuestra oración. Que le pidamos al Padre: Señor, que no se haga mi voluntad. Señor, yo quiero pasar mucho tiempo detrás de la Copa Mundial, detrás de los deportes. Señor, yo quiero pasar mucho tiempo detrás de la política y detrás de tantas y tantas cosas, detrás de mi trabajo, detrás de ¿qué más? Díganme ustedes, en las cosas que nosotros invertimos el tiempo y nos separan de Dios. Ayúdame a hacer tu voluntad, no la que yo quiero, sino la que tú quieres. ¿Creen ustedes que Jesús habrá de contestar esa oración? Claro que sí, claro que sí. Pidamos a Dios hacer su voluntad, no lo que nosotros queramos, porque nosotros nos dejamos llevar por nuestros gustos. Y hablo especialmente con relación a la manera que nosotros comemos. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no mi voluntad. Porque a mí me gustan tantas cosas para llevarlas al estómago, pero yo sé que esas cosas no me hacen bien. Me nublan el entendimiento, me nublan la comunión contigo. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y el Señor va a escuchar esa oración. Cuando venimos a Cristo y aceptamos su yugo, Él nos liberta de la condenación y de la muerte. Cuando estamos separados de Jesús, estamos bajo el yugo de nuestras propias inclinaciones. Nos dirigimos hacia donde nos conduce nuestra propia voluntad. Somos entrampados en las redes de Satanás y llegamos a poseer sus atributos y sus cualidades. Cuando venimos a Cristo, el Padre nos guía a hacer su voluntad, que es noble y elevadora. De esta manera asumimos con sabiduría, paciencia y gozo los deberes y las responsabilidades del servicio y también de la obediencia. Hermanos, cuando la ley de Dios está en nuestro corazón, todo lo que nosotros hacemos para el Señor nos produce gozo, nos produce satisfacción, nos produce alegría, nos produce bienestar, nos produce felicidad. Y el Señor quiere que participemos de esas experiencias de serle fieles en todas las cosas. Cristo, los que eligen, está bien, Cristo mismo, déjame la última de allá. Cristo mismo llevó el yugo del servicio conforme a la voluntad del Padre. Nos dio el ejemplo y también ¿qué? Nos dio el ejemplo y también ¿qué? ¿Hay excusa para no hacerlo? ¿Por qué ese poder no se hace efectivo? Porque no creemos, somos incrédulos, somos faltos de fe. Y como no creemos, no lo pedimos. Pero cambiemos esa rutina. Comencemos a creer y vamos a pedirle al Señor todas esas bendiciones que Él tiene prometidas. Y nuestra iglesia estará preparada para el reino. Los que eligen servir al mundo, adoptando sus hábitos y costumbres, eligen con ello el yugo de servidumbre. Se hacen siervos voluntarios de Satanás, esclavizados por las cargas del pecado. Sus caracteres han sido mancillados y sus vidas están llenas de cargas agobiadoras. A fin de satisfacer sus ambiciones y deseos mundanales,
hieren sus conciencias, porque la conciencia no deja tranquila al pecador, y especialmente el que ha conocido a Cristo y el que se ha apartado. Y añaden sobre sí una carga adicional de remordimiento que, sumado a sus congojas, debilitan y reducen sus energías vitales y también sus energías mentales. Nuestro Señor desea que pongamos a un lado ese yugo de servidumbre y nos invita a llevar el suyo diciéndonos: mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, prometiéndonos que todas las cosas que sean necesarias en esta vida nos serán añadidas. Yo voy a hacer un llamado en esta mañana. No acostumbro a hacer muchos llamados, pero en esta mañana yo quisiera que todas aquellas personas, hermanos, hermanas e invitados que se encuentran en esta noche, en esta mañana, que quisieran llevar el yugo de Jesús, que vengan aquí al frente para orar por ellos. Y ahora los que puedan, si pueden arrodillarse en el lugar donde se encuentran, vamos a hacerlo de rodillas. Amado Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana, ya ha pasado el mediodía. Señor, estamos llenos de cuitas. Estamos llenos de pesares, estamos cargados, estamos trabajados, otros afligidos, otros enfermos, tanto físico como espiritual. Señor, en esta hora este grupo de hermanos han venido aquí delante de tu altar. Tienen deseo, Señor, de ser liberados de sus cargas, de sus preocupaciones y angustias. Y en esta hora, Padre Santo, queremos que tú nos escuches. Quita de nosotros la carga principal, esa carga de pecado que llevamos. Ayúdanos, Señor, a confesar y a creer que en tu sangre somos perdonados. Que podamos salir, Padre Santo, limpios por el lavacro de tu sangre. Limpios, Señor, por ese hermoso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Por favor, Padre, danos esa seguridad de que tú nos perdonas, y danos la seguridad, Padre, de que tu Espíritu está en medio nuestro y queremos que Él entre a nuestras vidas y queremos que Él nos transforme. Sé con cada hermano, Padre, y con cada hermana. Sé con cada visita que nos acompañe en esta mañana, que sepan que hay un Cristo vivo que hace la labor de transformarnos y prepararnos para el reino de los cielos. Sabemos, Padre, que tu Hijo está a las puertas y queremos, Señor, que tu iglesia cambie, que tu iglesia sea una iglesia de poder. Estas bendiciones, Señor, las imploramos no porque tengamos algún mérito en nosotros, porque delante de ti estamos reconociendo nuestra pecaminosidad. Todo lo que te estamos pidiendo, Señor, es porque son promesas tuyas que se han escrito en tu palabra y nosotros las creemos, Señor.
y queremos que tú manifiestes tu poder en la iglesia. Bendiciones que imploramos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo, para quien es la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Le agradecemos a nuestro hermano Fidencio por permitirle al Señor utilizarlo, ¿verdad?, en esta mañana y traernos este hermoso mensaje. Vamos a finalizar el culto para hoy, entonando las notas del himno 260 nuevamente, y le pedimos al hermano Raúl que pase para dirigirlo. Estemos en pie. Antes de cerrar con oración, hermanos, quiero decirles que el servicio del lunes va a ser en la iglesia. Y queremos presentar el tema La justicia de Dios. Así que están todos cordialmente invitados para el lunes a las 7:30. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Solamente volvemos a pedir, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.